Hola, buenos días a todos los que nos siguen en las redes sociales, a todos que nos encontramos acá presentes en nuestra reunión, en nuestra asamblea semanal, a todos los que nos ven ahora mismo en las plataformas, en este caso en Go Live, en Facebook, pero a quienes posteriormente nos podrán ver en las redes sociales, en las publicaciones por escrito, en el blog reinodediosministerios.blogspot.mx o en la página en Facebook cuando deje publicado este mensaje que ahora mismo está siendo grabado en vivo, así que están viendo pero también están escuchando en la página Reino de Dios Ministerios, pero también en mi perfil Pastor Jorge Macías Benítez. La pista de sonido como quedará grabada en SoundCloud con mi nombre Jorge Macías Benítez, o el mensaje en Google Plus, Pastor Jorge Macías Benítez, en Twitter, el Pastor Jorge Macías Benítez, y en YouTube el video que por supuesto requiere algún trabajo posterior a esta reunión, en el canal Reino de Dios Ministerios. Hay familia natural acá, pero también hay familia de la fe aquí reunida con nosotros y acá, en donde nos están viendo por esta plataforma o que nos verán posteriormente y que le llamamos nosotros con todo cariño familia de la fe. Han buscado quizá o están buscando con amor, con verdad, con esperanza, a todos quienes escuchan, a todos quienes leen, a todos quienes ven o que van a ver esta publicación y mensajes que por gracia de Dios, Dios mismo ministra por medio de este Hijo suyo que les habla y que les escribe. Bienvenidos a esta que es casa de Dios, Reino de Dios Ministerios. A todos buenos días y bendiciones. Soy el Pastor Jorge Macías Benítez, su hermano, hijo de Dios, como ustedes también, quizá muchos. De corazón tiendo manos, abro brazos, abrazo, les recibo con todo el amor del Señor. Y esta mañana del domingo 22 de abril del año 2018, el título del mensaje es Camina hacia la victoria. El título del mensaje esta mañana es Camina hacia la victoria. Y el fundamento en la palabra de Dios para este mensaje que el Señor me dio, lo vamos a encontrar en Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 50. Y dice: Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Palabra del Señor. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este que te pedimos, Padre mío, que tú nos uses, Señor Dios mío, que toques nuestro corazón, Señor, que abras, Padre, sensibilidad, entendimiento en nuestra mente, pero también discernimiento en nuestro espíritu, para que penetre esta palabra, Señor, y nos abra, Señor, de tu verdad, Padre bendito, pero también cambie y fundamente, Padre, lo que tú nos quieres entregar, que nos lleva hacia victoria en nuestra vida. Te lo pido, Señor, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Amados, vamos a dar esta mañana continuidad a nuestra serie de mensajes que, como compartía yo ya hace 2 domingos, ha venido cambiando, ha venido dándonos el Señor tiempos distintos para hablarnos de aquello que Él quiere cambiar en nuestras vidas. En este caso, en este camino hacia la victoria. Y 2 domingos anteriores hablándonos de, primero, liberarnos de la ansiedad y luego de que saliéramos de nuestra zona de confort. Es decir, el Señor hablándonos de transformarnos, hablándonos de claramente, primero, quitarnos aquello que nos provoca ansiedad, nos provoca afán, nos quizá lleva a permanecer quietos, pero también en el otro extremo, cuando habiendo logrado ciertas victorias, precisamente, o al menos victorias como las entendemos nosotros, como nos las enseña el mundo, salimos de la zona de confort, que es a lo que nos invitó la semana pasada. Ahora nos indica que caminemos hacia la victoria. Y para ello continúa con la historia y testimonio de David, como lo hizo la semana con el testimonio de David en el tiempo de su enfrentamiento a Goliat. Y es que, amados, vamos a reflexionar en cuestión de horas
Y cuando hablo de horas, hablo del tiempo que pasamos acá, que es aproximadamente 1 hora, pero creyendo firmemente e invitándoles a que posteriormente repasen el material que nuevamente queda publicado y accesible desde nuestra página web reinodediosministerios.org, tanto por escrito como la pista grabada, como en los videos, el de YouTube y también en vivo en el Facebook, en Go Live. Así que tenemos todos los materiales sin ningún costo, porque el Señor, quizá a diferencia de otras congregaciones, y no porque aquellas estén mal, simplemente a mí me dio una instrucción clara, concreta, de lo que Él me da, yo lo invirtiese para que generara todos los medios y que ustedes tuvieran el acceso a todo esto que el Señor nos quiere dar. Así lo he hecho desde que iniciamos los trabajos en esta congregación Reino de Dios Ministerios. Así que no hay, excusa, permítanme decirlo así, si ustedes deciden verdaderamente recibir, para poder tener todo el acceso y todo aquello que el Señor nos está entregando y todo aquello que Él nos habla, para que podamos tener acceso a todo lo que Él nos da. Así que en las siguientes horas, en los siguientes días incluso, les invito a que profundicen, a que reflexionen en las cosas que esta mañana Él nos quiere entregar, pero también a todas las que nos ha entregado en las 134 mensajes y ministraciones anteriores, 134 con estas 135 semanas. Este joven pastor David estaba armado solo de una onda. Solo de una onda, es decir, una pieza de cuero larga con alguna parte en medio un poco más ancha en donde se depositaban piedras de río, piedras de canto rodado, le llamamos acá en México. Y con esa onda y su fe en Dios, derribó a un temible gigante. Un gigante que durante 30 días, ya no recuerdo si fueron 30, pero bueno, muchos días, tuvo atemorizado el ejército de Israel, a su propio rey Saúl, a todo el ejército, incluidos los hermanos mismos de David. Se levantaban todas las mañanas, se ponían al frente, pero apenas se ponían al frente y veían aquel gigante armado, enorme, de casi 3 metros, podemos concluir conforme a los relatos bíblicos, y vociferando, gritando, retando, y el ejército de Dios, el ejército de Saúl, el ejército del pueblo israelita, no se enfrentaba a este gigante. Se había estado burlando de estos israelitas durante prácticamente 40 días. Ahora, Jesús, tu pastor, hará lo mismo en tu vida si tú se lo permites. Dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por otra parte, en el Salmo, en el capítulo 23 y en el versículo 5, David dice lo siguiente con respecto al Señor: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Y esto, amén, mis hermanos, nos habla de una dirección de Dios. Cuando nos habla así, primero en Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, para luego en Salmo, en el capítulo 23:5, mencionarnos, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Nos habla de victoria. Nos habla de no temer. Nos habla de dar pasos de fe. Nos habla de que podemos confiar que Él nos va a dirigir. Jesús, nuestro Salvador, promete dirigirnos. Promete guiarnos. Promete protegernos. No en ausencia de nuestros enemigos, sino en presencia misma de ellos. Mientras las presiones, mientras las tinieblas, las luchas de nuestros gigantes se van cerrando alrededor nuestro pastor despliega un festín de provisiones allí mismo, en medio de la batalla. Nos da todo lo que necesitamos, no solo para sobrevivir, sino en realidad para prosperar mientras nos abrimos paso hacia la libertad. La Biblia afirma que Jesús no es solo nuestro buen pastor, sino que también es el león de Judá. Amén. El león de Judá. Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 5 dice:
Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, nuevamente habla, confirmando al final de los libros, en este libro de las revelaciones, el Apocalipsis. Su rugido domina sobre las naciones. Cuando Dios levanta su voz, no hay manera de no oírla. Por eso es que y parece mentira que un país tan pequeño como es Israel y su primer ministro Benjamin Netanyahu, habla ahora más en este tiempo de las redes sociales y del internet, con un acceso tan claro, con tanto impacto. Todo el mundo presta atención porque verdaderamente de aquel país ha salido grande bendición durante décadas, desde que fue fundado allá por el año 1947, cuando en aquel primer decreto de la recientemente fundada Naciones Unidas, que fue una organización creada como consecuencia de la aprendizaje, por decirlo de esta manera, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, deciden que a todos los judíos, al menos aquellos que los expatriaran y los llevaran a esta tierra, en donde ahora conocemos es Israel. Y de aquel desierto, de aquel páramo, de aquel lugar, en donde pareciera ser que no iba a poder producirse nada, pues ahora tenemos una nación boyante, con finanzas bollantes, con respeto, con unidad, con identidad, con posición, donde son líderes en innovación, son líderes en tecnología, son líderes en seguridad, son un pueblo de bendición y que bendice. Por eso es que habla de su rugido, domina sobre las naciones, su voz destroza al enemigo. Hay testimonios hoy, incluso en internet, de cómo desde la Franja de Gaza pueden estar enviando misiles y pareciera ser que esos misiles de alguna manera, sabemos que es con tecnología que los propios israelitas han creado. Estos misiles son desviados hacia otros lados o incluso enviados en contra de quienes originalmente se los lanzan. Estamos hablando de algo que sobrepasa todo entendimiento y sin ninguna duda es Dios mismo el que ha logrado que este pueblo tan precioso sea usado por Dios. Y es a esto a que se refiere o me estoy refiriendo cuando hablo de que el rugido de Dios domina sobre las naciones. Se escucha este elemento. Se escucha claramente la voz de Dios. Se escucha claramente cómo estamos siendo testigos de cómo se manifiesta Dios en y a través de su pueblo escogido, como lo puede hacer contigo y conmigo. Bueno, por poco tiempo, quizá, y así lo quiero creer, se le ha permitido a Satanás que ande merodeando en busca de grietas a través de las cuales se puede insertar a sí mismo dentro de la mente del mundo, de las personas que este mundo habitamos. En tu mente quizá, de muchas mentes, de las mentes del mundo. Y si no lo detenemos, entonces Él será el que va a sentar a la mesa. Eso es lo que queremos que suceda, que Él sea el que se siente a la mesa. Satanás está buscando grietas continuamente para insertarse dentro de tu mente, dentro de tu pensamiento, y entonces desde tu pensamiento corromper tu corazón, corromper tu vida. Debemos detenerlo. Satanás trata de decirnos que estamos solos en la pelea, que no tenemos posibilidad alguna de hacer caer a nuestros gigantes. Y en esa clase de momentos tendremos necesidad de estar de acuerdo con David, el cual, a pesar de haber pasado por una gran cantidad de adversidades en su vida, pudo afirmar con seguridad lo que quedó como testimonio en el Salmo 23, versículo 4. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Aunque si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Palabra del Señor. David sabía que Dios lo tenía todo bajo su control.
aún durante los tiempos más complejos, más tenebrosos. David supo reconocer que Dios estaba a su lado, caminando con él a través del valle. Amado, tú puedes tener esa misma confianza. Tú y yo podemos tener la misma confianza que tiene el pueblo de Dios, Israel. Escucha tan solo los videos de Benjamin Netanyahu. La certeza y la seguridad con la que él habla. Recientemente, apenas la semana pasada, unos días atrás, publicaba uno en la celebración del 70 aniversario precisamente del nacimiento del pueblo de Israel como nación en 1947, en donde decía, existieron griegos, existieron romanos, la misma Alemania de Hitler, no la Alemania de hoy, y lo quiero precisar, pero la Alemania de Hitler. La amenaza de todos los pueblos alrededor de Israel, y concretamente desde la Franja de Gaza, en donde quieren romper la nación israelita y tomar Jerusalén como su capital, cuando históricamente desde milenios ha sido capital del pueblo de Dios, Jerusalén. Y mandando un mensaje de Netanyahu, no amenazante, pero sí con la certeza y la identidad que le da la autoridad que Dios en la posición les ha dado como pueblo suyo, diciéndoles, todos ellos han intentado rompernos, todos ellos han intentado acabar con Israel, y todos ellos han pasado y nosotros hemos prevalecido, porque Amén. Dios está con nosotros. Amén. Tú puedes tener esa misma confianza, ¿sabes? Tú y yo podemos tener esa confianza, pero únicamente si te niegas a permitir que el enemigo tenga un puesto en la mesa. No dejes que se siente en tu lugar. Es un lugar que te corresponde a ti como hijo de Dios, no a Satanás. Pero si el enemigo está en tu mesa, va a tratar de convencerte de que nunca vas a lograr nada. Eso es lo que Satanás quiere que creas. Va a trabajar para hacer que tu cabeza dé vueltas y te recuerde que estás rodeado y que todo el mundo tiene la intención de echarte abajo. Ya sé que estás rodeado de enemigos, ¿no? Ese es el temor, eso es lo que quiere él meter en tu cabeza, pero eso no es lo que Dios quiere. Satanás te va a tentar con la idea de que hay algo mejor en otra mesa. Y ahí hay tentaciones. Pero no lo creas. Tienes que creer que tu pastor, que Cristo mismo, te prometió guiarte en atravesar el valle, que Él siempre está contigo, que Él sabe lo que es mejor para ti y que tú eres su hijo amado. Amado, hoy toma un asiento ante la grandiosa mesa de Dios. Siéntate, quédate quieto y limítate a disfrutar de la presencia de tu Padre Celestial. Acude a Él cada vez que te sientas agotado, cargado, porque Él te ha prometido que te hará descansar, conforme dice su palabra en Mateo 11, en el versículo 28. Céntrate menos en los enemigos que te están rodeando y más en la realidad de que Él está allí contigo. Avanza hacia la victoria que Él tiene para ti. Observa cómo caen uno tras otro todos los gigantes que hay en tu vida y a la vista aún, y aún no a la vista aún, y aquello que tú estás imaginando tan solo quizá. Dios es el que te da la victoria. Camina hacia la victoria. Cree en lo que Dios hace en tu vida. Y entonces, hagámonos algunas preguntas. Solo para llevarnos a esta reflexión de que es Dios el que nos lleva a la victoria. ¿Cuáles son las barreras que te impiden avanzar hacia la victoria? ¿Cuál consideras que es el lugar de Jesús en tus batallas? ¿Cuál consideras tú que es el lugar de Dios mismo en tus batallas?
¿Cómo ha tratado Satanás de abrirse camino hasta dentro de tu corazón y de tus pensamientos? ¿En qué temes o a qué le temes? ¿Qué dudas tienes hoy? ¿Cómo afecta esto tu manera de ver tus circunstancias? ¿Cómo ha provisto Jesús para ti durante tus luchas más difíciles? Es decir, cuando tú piensas que todo está perdido, que ya nada podrá levantarte en victoria. Y sin embargo, Dios mismo te ha proveído de lo que haya habido falta en algún momento, en alguna circunstancia muy compleja. ¿Cómo te ha provisto durante tus luchas más difíciles? ¿Cómo te puede ayudar el mantenerte centrado en Dios, centrado en Cristo, en su Espíritu, para vencer a los gigantes que te rodean? Tú nómbralos. ¿Cuál es tu gigante? ¿El financiero? ¿El de la salud? ¿El de tu casa, en tu familia, con tu esposa o con tus hijos o hijas? ¿Con tus padres o con tus hermanos? ¿Con tus amigos en tu trabajo? ¿Cuál es tu gigante? Ese que no te deja caminar y vivir. Dice la palabra de... Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Amados, cuando cantamos y adoramos al Señor, entramos en su presencia. Hay algo que debe suceder y es que vamos siendo dirigidos y entonces también transformados, cambiados, restaurados, edificados, sanados, llenos de su gloria. Y de ahí, luego de haber estado en intimidad con Él, vamos a ser transportados de gloria en gloria, llevados a victoria. Y entonces, Él va a dar un toque que marca diferencia. Un toque que solo Cristo mismo, por medio del Espíritu Santo, Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, puede darnos. Cuando leemos en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, encontramos en diversas ocasiones cómo se relaciona todo esto que estoy compartiendo, que Dios mismo está queriendo que te dé, con el aceite de la unción, con esta unción que Él nos puede dar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que estoy compartiendo del Camina en Victoria con el aceite de la unción y la unción misma? Y después de profundizar, de escudriñar, de meditar, de reflexionar, pero sobre todo de entrar en unidad y en comunión por medio del Espíritu con Dios mismo, con Cristo, de discernir, buscando al Señor, y entonces hay revelación, un porqué, un propósito, un para qué. Si estudiamos los usos y costumbres de los tiempos bíblicos, vamos a encontrar algo muy interesante que te va a permitir entender varios aspectos de la unción y del aceite. El aceite tiene algunas cualidades químicas y físicas que lo asimilan mucho con la unción. Si tú pones aceite en un recipiente, aún cuando no haya sol o viento, sea tarde o sea de mañana, se va a terminar evaporando, sin condición alguna, sin importar el entorno. He vivido, yo en lo personal pues, he sido testigo de cómo mientras estamos adorando en las congregaciones, tanto en aquellas en las que me han invitado a predicar o a las que he asistido meramente como oyente, porque también lo hago de cuando en cuando, o en las que he pertenecido y he estado o participando y sirviendo como copastor, o ahora en esta y en estos ministerios como pastor y responsable, y también en esta asamblea, la gente entra en ocasiones con caras desencajadas, y cuando se están yendo van con un rostro distinto, como si algo los hubiera tocado, como este que estoy diciendo
toque que marca diferencia. Algunos llegan tristes, enojados, quizá con rostros nuevamente desencajados que les afea el semblante, pero cuando se van llenos del Espíritu de Dios, radiantes, con rostros transformados, sonrientes. Matrimonios que han acudido a mi esposita preciosa Marisela, que aquí nos acompaña, y cómo luego de un tiempo, semanas, meses a veces o más, de acompañamiento, de consejo, fundamentado en la palabra de Dios, pero sobre todo con amor, de nuestra propia experiencia, porque como parejas hemos tenido altibajos, tenemos diferencias, pensamos distinto, sentimos distinto, el Señor nos habla de distintas maneras, pero también tenemos propósitos distintos en lo espiritual, en lo secular, y de ello hemos venido aprendiendo y lo hemos venido compartiendo con parejas, sí, con jóvenes, con personas que como nosotros tienen temores, pero quieren victoria. Y esas parejas que llegaron casi ladrándose con nosotros, terminan amándose, terminan reencontrando el propósito por el cual Dios en algún momento los unió de la mano. Y es que la unción, lo que Dios hace a través de nosotros por medio de su presencia en su Espíritu Santo, que no es otra cosa más que unción de Dios mismo, hace cosas que para nosotros humanos parecen extraordinarias, fuera de este mundo, divinas, pero que son posibles y que son reales solo porque a Él le place. Aquel que era viejo y amargado ahora puede ver a su esposa de otra manera. Transformado él, transformada ella. Aquel que vino con la cara larga sale sonriendo. Aquel que era un cascarrabias, Ebenezer Scrooge, me acuerdo mucho de esta historia, que nunca disfrutaba las Navidades. Ahora viene con rostro cambiado, con modales cambiados, se comunica, sonríe, extiende la mano, estrecha manos, abraza. Y todo esto lo he visto a lo largo de los años. Siendo actor de primera mano o siendo simplemente acompañante, pero lo he visto y lo he vivido. Dice la palabra de Dios, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dios nos deja ver con claridad todo lo que Él quiere hacer. Pero no hagamos como Moisés. No nos escondamos, no nos cubramos el rostro. Por el contrario, dejemos que la gente vea lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y claro, no es perfecto lo que ha hecho todavía. Porque para llegar hasta la estatura del varón perfecto, como dice la propia palabra de Dios, pues solo será hasta que estemos en su presencia y delante de Él. Pero va cambiando, ciertamente. Van cambiando hábitos, van cambiando reacciones. ¿Por qué se cubría el rostro de Moisés? Y es que lo que pasaba es que él bajaba después de estar en la presencia de Dios en el monte. Y la gente no podía verlo por el resplandor que reflejaba su rostro. Y ese resplandor no era otra cosa más que la gloria de Dios que le impregnaba cada vez que estaba en su presencia. Se ponía aquel velo en el rostro. Y de esta manera era la única que la gente le podía hablar poco a poco, día a día. Y me imagino que al rasurarse, que al lavarse la cara, que al bañarse, que al ir al baño mismo, si le sumamos todos los problemas que debía enfrentar y solucionar, la gloria del resplandor en su rostro se iba perdiendo, se iba desvaneciendo. Y en lugar de decirle a la gente del pueblo, ya me pueden mirar y hablarme sin que les lastime la gloria, lo que hacía era nuevamente buscar la presencia de Dios, volverse a llenar de su gloria y de su unción, y nuevamente ponerse el velo, se lo dejaba. Pero en ocasiones, cuando no tenía conexión con Dios, cuando no buscaba la presencia de Dios,
De cualquier manera, pienso, se dejaba el velo para simular que seguía teniendo esta unción. Y a esto me refiero cuando les compartía que el aceite, si tú lo dejas sin importar el clima, si es de mañana o es de noche, se acabará evaporando. Así como la unción misma, si no estás buscando continuamente la comunión en la presencia de Dios. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de algún día transformarlo solo en un eco de lo que fue la voz de Dios. Algún día nos podemos transformar en la sombra de lo que antes fue ser una persona ungida. A lo mejor alguien que se haya acostumbrado al maná que caía del cielo, como lo relataba la propia palabra de Dios, no hacían un solo esfuerzo y sin embargo todas las mañanas había alimento en forma de maná ahí en el sol. Mi oración y la de mi esposa Marisela es precisamente mantenernos en tal comunión, permanecer en tal comunión, pero todos los días, así, llenando de gasolina el tanque del automóvil, para nunca acostumbrarnos a que esté la unción de Dios ahí. Que sea solo la del día, que sea solo la del día, que sea solo la del día, que clamemos a Dios, pide y se te dará, toca y se te abrirá, habla y se te escuchará. No nos acostumbremos a lo milagroso. Que no nos acostumbremos a, sí, claro, es Dios y Él puede todo, y entonces todo eso que parece milagroso, o que, como lo explica la palabra de Dios, un de repente sopló un viento recio, un ruaj que todo lo derribó, y que para algunos de nosotros, yo quisiera que fuera para todos los que escuchan y todos los que leen, saber que es Dios siempre presente, porque Dios no hizo milagros, Dios los hace todavía hoy. Amén. Dios no abrió el mar en dos partes, lo puede seguir haciendo hoy, yo he visto cómo lo hace. No levantó muertos, lo sigue levantando, he sido testigo y hasta instrumento de ello. Nosotros los hispanos somos buenos para crear velos, ¿sabes? Y dejarle creer a la gente que todo está bien. Y quizá acaba de haber un divorcio. O la suegra se vino a vivir a la casa. O perdimos el trabajo. Y nos preguntan cosas como estas. Y decimos que todo está bien, que todo está bien, bien, mi hermano. Así como dice Tante Kevin, saludos, mi hermano. Todo está bien, todo va bien. Cuando sabemos que la verdad es que no es cierto. Por más ungidos que seamos. Y no lo digo por mí necesariamente. ¿Cómo que todo bien? ¿Cómo que todo bien? La unción es como el aceite, se puede perder, se puede esfumar. Lo mejor que podemos hacer es no negar que necesitamos una nueva unción cada día. La unción, si no se renueva, se evapora. La unción, así como el aceite, se desliza entre los dedos. Se escapa más fácilmente que cualquier otro líquido. Sea un pequeño orificio, pequeñito, una pequeña rajadura, se va el aceite, se desliza, se desaparece, se pierde. Así es que, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, dice la palabra de Dios. Igual que en los motores de los autos, cuando tienen una fuga de aceite se pierde y aún se puede perder y no darnos cuenta. Pero ¿para qué están ungidos? ¿Cuál es el propósito por el que Dios, en su anhelo para nosotros, lo que quiere es que permanezcamos en unción?
Escucha esto. La razón es, el propósito que Dios tiene para que tú permanezcas ungido es para el desierto, para las batallas, para las luchas. Porque he aquí que si tú anhelas la victoria, es porque reconoces, como yo y como los que acá nos encontramos, o como los que estén escuchando, viendo y escuchando, o lo hagan posteriormente, saben que de eso se trata la vida. La vida es lucha tras lucha, 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 y puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir. Por eso nos habló que saliéramos de nuestra zona de confort la semana pasada. ¿Para qué salir de la victoria entonces? ¿Por qué caminar hacia la victoria entonces? Perdón. Saliendo de nuestra zona de confort, quitándonos de nosotros toda ansiedad, porque estamos buscando tener victoria. Cuando la Biblia dice no des cabida al diablo, esa palabra del original en griego significa ventana, significa abertura, significa rendija. Nada va a hacer que yo pierda la unción. Nada va a hacer que yo pierda la unción. Pero lo que acelera el proceso de ir menguando en la unción, de ir disminuyendo en la unción, son aquellos malos hábitos que van reemplazando los buenos hábitos. Y en vez de crecer en el espíritu y morir en la carne, retrocedemos en el espíritu y la carne va regresando. Porque hemos dejado un pequeño hueco, una ventana, una abertura, una rendija por la cual se filtra el aceite de la unción. Se filtra la unción. Vas perdiendo la unción que Dios te ha entregado. El pecado, pues. Y esto es difícil, hermanos. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Les quiero compartir cómo funciona este tema del aceite en las ovejas en el Medio Oriente. Cuando la Biblia dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En Oriente los pastores de ovejas lo que hacen literalmente hasta hoy es embadurnar la cabeza de la oveja con aceite. ¿Saben por qué? Porque si las moscas logran poner un huevito, una larva en la membrana blanda de la nariz de la oveja, eso se transforma en un gusano. Y ese gusano taladra la piel, el hueso, hasta entrar en el cerebro de la oveja. Y la vuelven loca. A punto tal que van y se arremeten, se avientan contra una piedra, no comen, no beben y terminan, claro, muriendo o matándose de un golpe con la piedra. ¿Escuchaste bien? Esa es la razón por la cual les ponen aceite en la cabeza. Es por eso que el salmista ahí en el Salmo 23 dice que unge su cabeza, que Dios nos unja nuestra cabeza con aceite y que escurra, como hacían los sacerdotes, y escurría hasta por la barba. ¿Capichi? Lo que le estaban pidiendo, lo que le estamos pidiendo hoy a Dios incluso es que nos renueve con unción nueva desde dentro hasta afuera, en todo nuestro cuerpo. De tal manera que al poner este aceite, al derramar este aceite, es como si pusieran un centinela, un guardián que nos protege mente, que nos protege cuerpo, que nos protege espíritu, y entonces el alma, el entendimiento, el carácter, nuestro ser. Y aunque esté lo prohibido, aunque esté el pecado ahí evidentemente, aunque estés expuesto al peligro, la unción está ahí y actúa
como una coraza que no permite que el pecado penetre por ninguno de tus sentidos y tampoco en el espíritu. La armadura, amados. La unción te unge la cabeza de tal manera que los gusanos nunca entrarán en tu cerebro. Para eso hay que cuidar que el aceite no se nos vaya, que la unción tiene que llevarnos de gloria en gloria. La gente se acerca y me dice en ocasiones, ¿dónde ande? Sin importar la circunstancia, porque Dios me ha dado esa gracia y lo digo para la gloria de Él. Pastor, hermano, ni pastor, como me dicen incluso en mi actividad secular, en este ministerio paulino en el que me tiene el Señor. ¿Podrías orar por mí? Y que conste que trabajo en una empresa de judíos, capital 100% judío. Y aún con ellos hacemos oración. Pidámosle a Dios juntos que nos llene de unción. Yo quiero convertirme de una piedra en pan, para ser pan de vida, para ser una vasija rebosante del aceite de Dios, del renuevo de Dios. El viernes tuve una reunión con la persona que me lidera. No quisiera entrar en más detalles, que regresó luego de unas vacaciones. Bueno, una manera de organizarnos. Y alguna persona que reconoce públicamente que soy, por la gracia y la gloria de Dios, pastor, de esta es una hermana en Cristo, delante de nuestro jefe y líder, que en muchas ocasiones me busca para orar por distintas cosas, delante de él y dice, quiero ver ciertos asuntos que tienen que ver con la actividad de los negocios que siguen siendo de Dios por ser el pueblo de Dios, quienes está con su capital imbuido, involucrado y bendecido desde ahí. Dice, y al terminar, que haga una oración nuestro pastor con nosotros. Y yo no pude sino decir para adentro, amén y gloria a Dios. Y luego lo dije en voz alta porque me dijeron, pero amén y gloria a Dios, ¿no dice siempre? Es testimonio, hermanos. Esa gracia solo Dios lo puede dar. Quizá te quisieras alejar de la gente, quedarte con tu vasija de unción 3/4. No tanto completo, 3/4. Todavía no me alcanza. El lunes no estoy, el martes no estoy, nos veremos hasta el miércoles. ¿Qué pasa si en cualquiera de esos días tienes una crisis? Y como se fue secando el aceite, porque de todas maneras se va secando, como ya explicamos, porque tus pecados hacen que se filtren y todos somos pecadores, no hay justo ni uno. Resulta que cuando tienes la crisis ya no hay unción, ya no hay aceite que te proteja de los gusanos del pecado, como compartíamos que hacen todavía hoy los pastores en el Medio Oriente, que les ponen aceite para que esos gusanos, esos huevecillos de larva, no sean gusanos que taladren y vayan hasta el cerebro. ¿Qué pasa? Ya se secó el aceite, si ya no hay unción, y entonces el pecado penetra tus sentidos. Tu Dios, mi Dios, es tu Dios. Todos los días te está esperando para que llenes la vasija nuevamente full, tanque lleno, 100%. ¿Por qué te tienes que esperar a que la vasija esté llena? Llénala todos los días. Aceite fresco, unción fresca, directo con el Padre, con el Hijo y en su Espíritu, que para eso lo dejó. Les dejo al Consolador, les dejo al Espíritu de verdad, para que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, dice el Señor. Estoy, sí, mezclando porciones de la Escritura aquí. Te sea concedido. El Salmo dice, unges mi cabeza. Amado, ungir significa frotar. De modo que cada vez que Dios unge nuestras vidas, lo que está haciendo en realidad es frotar su naturaleza en nosotros. Y cuando eso ocurre, estamos ungidos de modo que ninguno, y ningún arma, y ningún bicho del infierno, de Satanás, o aún que nuestro carácter, aún incompleto o desviado y torcido, lo permita.
Nada nos va a tocar si estamos ungidos hasta los dientes, listos para reventar, para romper, para acabar, porque la palabra es poderosa si es palabra de Dios en nuestra boca, contra todos los poderes del infierno, toda la maldad que hay en el mundo. Y que se manifiesta en ocasiones a través de personas, hermanos. Vamos. Saúl está buscando unas burras extraviadas, dice la palabra de Dios. Y entonces la palabra que recibe del profeta Samuel es: Saúl, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Profetizarás y serás mudado o cambiado en otro hombre. Eso es precisamente lo que hace la unción. La unción cambia a cualquier persona. Transforma las situaciones y nos habilita a funcionar en todo lo que nos venga a la mano. Vamos a concluir. Y para ello, te voy a compartir una historia de algo que conozco y que alguien por aquí, si todavía está conectado, va a esbozar una sonrisa. Les quiero hablar de un testimonio de vida, de una vida en victoria. Ocurrió en el año 1985. Se estaba llevando a cabo un campeonato de golf, el torneo de maestros, el Masters, que por cierto el de este año acaba de terminar con la victoria de una casi novato, un muchacho muy joven, pero un muchacho de Dios también, por cierto, cristiano. En aquel entonces, jugando en el Augusta National, en Georgia, que para todo profesional de la PGA, de la Asociación de Golfistas o de jugadores de golf profesionales, es el torneo de torneos en el año. Solo van lo mejor de lo mejor. Campeones de los años anteriores de ese torneo, campeones en la temporada. Solo los mejores jugadores llegan a ese torneo de maestros. Y me voy a referir concretamente a un jugador, por cierto, de origen alemán, Bernhard Langer. En aquel entonces, Bernhard era un muchacho muy joven. Se estaba convirtiendo en aquel entonces en el mejor año de su carrera, que estaba creciendo cada vez era el mejor jugador. Para el final de la temporada de ese año 1985, él ya estaba en la posición número 1. Él era el número 1 del mundo en el ranking mundial de golf. También era miembro del equipo de la Ryder Cup de Europa. Mi esposa y yo tuvimos la fortuna unos años atrás que por temas de trabajo nos fuimos solos a festejar que acaba de quedar embarazada de nuestro último hijo que viene por acá también. Así que ya tiene un ratito. Y conocimos uno de estos campos preciosos en donde se jugó la Ryder Cup. Y después de ese momento definitivo, Bernhard, en este prestigioso torneo de Master, tuvo un giro inesperado en su vida. Y se los quiero compartir. Es un testimonio tremendo. A propósito de caminar en victoria. Inició muy mediocremente. Tomó impulso en los últimos 36 horas, que son los últimos 2 días. 18 hoyos el sábado, 18 hoyos el domingo. Entró a la ronda final 4 tiros atrás del que iba de líder. Cerró muy fuerte. Y ese cierre fuerte lo llevó a alcanzar la victoria con 2 golpes de ventaja sobre los veteranos del torneo, como Severiano Ballesteros, ya fallecido, como Raymond Floyd, ya retirado, y Curtis Strange, que todavía juega en la Champions Tour, que es para los jugadores de mayores de 50 años más. Sin embargo, la celebración para Bernhard Langer no duró mucho. En sus primeros momentos de meditación, de estar en silencio al día siguiente, porque él es así, siempre fue un muchacho muy, muy metódico, muy reflexivo. Bernhard comenzó a experimentar un sentimiento poco común. Era el número 1 del mundo. Había ganado el torneo más importante, el torneo de maestros. Y se sentía vacío. Vacío. Describe él. Me desperté y obviamente estaba emocionado con mi victoria.
Lo dejó escrito en un libro que él escribió, La vida en el campo de golf. Así que pueden buscarlo en la internet si quieren. Tenía 1 año de casado. Tenía una hermosa esposa joven. Muchas cosas materiales, casas, autos, todo lo que había soñado y más, escribe Bernard. Pero estaba vacío dentro de mí. Y no entendía qué es lo que estaba pasando. Si estaba joven, 28 años, una hermosa esposa, posesiones materiales, todo lo que hubiese imaginado en mi tiempo de juventud temprana, a los 28 años ya lo había logrado. Era el número 1 del mundo, era el ganador del torneo de maestros y todo lo material también. Pero estaba vacío. 3 días más tarde, así que eso fue el miércoles, porque el domingo se termina el torneo, este joven de 28 años, Bernard Langer, asistió a su primer estudio bíblico con su esposa Vicky. El capellán del tour, sí, amados, en Estados Unidos, en todos lados hay capellanes, como este siervo que habla, y como alguna, mi esposita amada que está acá también los. El capellán del tour, le hace el pastor de los golfistas de la Asociación Profesional de Golfistas. El capellán del tour, Larry Moody, sí, descendiente del hermano Moody, este famosísimo ministro, estaba compartiendo una historia del Nuevo Testamento acerca de Jesús y su conversación con un líder religioso llamado Nicodemo. Eso lo describe Bernard en su libro. Este pasaje impactó a Bernard. Dice Juan 3:3. Jesús le dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y escribe Bernard Langer, eso era exactamente lo que necesitaba oír, porque había escuchado todo lo demás en la iglesia. ¿Qué te está diciendo? Había nacido en cuna cristiana. Asistía a la iglesia. Y nunca le habían hablado de que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso era exactamente lo que necesitaba oír, porque había escuchado todo lo demás en la iglesia. Podría haber citado algún verso de la Biblia. Conocía la mayoría de las historias de la Biblia, pero nunca antes me habían hablado de este pasaje en particular. Esa reunión encendió algo dentro de Bernard. Tomó su Biblia, que casi no leía, y comenzó a asistir regularmente a un grupo de estudio. Bernard se volvió un estudiante de la Biblia. 28 años, campeón de campeones de los golfistas, alemán de nacimiento. Se volvió un estudiante a partir de los 28 años de la Biblia y centró su vida en estas enseñanzas. 8 años más tarde ganó su segundo torneo de maestros en un domingo de Pascua. Tuvo un sentimiento diferente a esta vez. Describe en el mismo libro. Para entonces ya había sido cristiano. Fíjate, él se había reunido muchos años. Había nacido en una cuna cristiana, pero él no se consideró cristiano, sino hasta los 28, que verdaderamente hizo su decisión recibiendo a Cristo en su corazón. Ya había sido cristiano por algunos años. Escribe Langer al Christian Sport Journal. Ganar el torneo de maestros ese día fue muy especial. Tiempo después, Langer se retiró del torneo PGA y se volvió un miembro predominante del Champions Tour, del torneo de profesionales de golf, la gira profesionales de golf de mayores de 50 años. Y empezó ganando muchos torneos. Como a Caleb, ¿verdad? Las mayores victorias empezaron en la edad tardía, porque la lluvia tardía se enviaba mejor aún que la lluvia temprana. En el año 2010, estoy hablando de 85, 15, 10, 25 años después. En el año 2010, entonces Langer ya tenía 53 años de edad.
En su bar adoptivo en Boca Ratón, Florida, tuvo que contener las lágrimas en una entrevista en el Golf Channel. Sus emociones estaban al máximo cuando citó en esta victoria de los 53 años en el año 2010 un verso de la Biblia que una de sus hijas le había dado esa mañana. Salmo 29:11. El Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Dijo públicamente un Bernard Langer 25 años después de su decisión por el Señor y agradecido de que lo tenía en victoria continua. Y dijo a la televisión, y tuve mucha paz hoy. Dijo Bernard Langer, nuestro hermano en Cristo. Yo anhelo con todo mi corazón que tu vida sea de victoria en victoria. Pero si tú como yo estás caminando, anhelando buscar la victoria, en esa misma dimensión y magnitud, debes de anhelar y caminar todos los días de tu vida a la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios para que llene tu vasija de su espíritu y permanezcas ungido de Dios. Dice la palabra de Dios nuevamente en el Salmo 29:11. Jehová dará, en otra versión, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa bendición, Señor, que tú hoy nos has regalado, Padre mío. Y que con tu favor y gracia infinitas, Padre, nos has bendecido, Señor, y nos has hablado con amor y con fidelidad de aquello, Señor, que solo tú no puedes dar, Señor. Danos, Señor, de tu luz, danos, Señor, de tu verdad, y permítenos, Señor, permanecer en comunión perfecta contigo. Esa es nuestra decisión, Señor. Ese, Padre, es, Señor, nuestro propósito, y ese, Señor, es nuestro anhelo. Bendigo a todos quienes nos han visto y nos están viendo, Padre, en las redes sociales, o aún en vivo, Señor, o aunque lo hagan diferidamente en videos, o en el sonido, o en lo escrito, Señor. Y acá, Padre mío, a todos quienes por gracia nos acompañan, Señor, yo les bendigo en el bendito nombre de Jesús, Señor, para que de corazón, Señor, y en tu espíritu, reciban esta unción, Padre bendito, y de esta bendición, para caminar hacia la victoria todos los días de vida, todos los días de su vida. Los bendigo, Señor, en el bendito nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Alabanza, oh, 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 oh. Adoraré hasta ver que tu fuego caiga, oh, 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 oh. Mis manos levanto, no me rendiré, el altar se enciende, hoy con tu poder, cadenas se rompen, el fuego de tu presencia en el altar arderá. Mis manos levanto, no me rendiré,
soplará.